Hacemos contacto de videollamada con Giovanni Atariguana, quien es director nacional de Unidad Popular, y vamos a realizar un análisis de la paralización indefinida que atraviesa en ese momento el Ecuador, convocada por la CONAIE y algunas organizaciones sociales. Giovanni, muy buenos días. Como siempre, es un gusto recibirlo a través de la señal de Saracay Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer compartir este espacio. Un saludo a toda la audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que están con una agenda apretada. Analicemos este paro, entendiendo, hay 10 pedidos puntuales por parte de la CONAIE hacia el gobierno nacional. Estas jornadas van en avance. ¿Qué tanto repercute la detención de Isa en el debilitamiento de la parte organizativa como tal de la movilización, Giovanni, desde su punto de vista? Bueno, empezaremos planteando que esta movilización ha sido convocada por la CONAIE y otras organizaciones sociales, tanto del campo como de la ciudad, porque tienen que ver con la inacción, la incapacidad del gobierno de resolver los problemas más urgentes que afectan a millones de familias ecuatorianas. La plataforma de lucha, por supuesto, incluye el tema del costo de la vida, la elevación permanente del precio de los combustibles, la necesidad de que se atienda salud, educación, de que haya un alivio económico a las familias que están endeudadas a propósito de las altas tasas de interés. Esta plataforma de lucha, por supuesto, está vigente. Esta acción va creciendo, es de carácter nacional, se ha expresado en estos 3 días básicamente en los sectores rurales, pero conforme avanzan las horas, la incorporación de distintos sectores se va sintiendo. El día de hoy, por ejemplo, el transporte pesado en las entradas sur de Quito se ha hecho presente. El día de ayer estudiantes universitarios, tanto en Cuenca como en Quito, han hecho expresiones. Y entendemos que el día jueves 16, ante la convocatoria que ha hecho la UNE, el Frente Popular, en las ciudades y capitales de cada provincia va a haber importantes movilizaciones, en este caso de los sectores urbanos. Me refiero a los sectores barriales, del magisterio. Hace mal el gobierno en responder con represión en lugar de dar respuesta al clamor de la ciudadanía que reclama soluciones a sus problemas más urgentes. Ahora, tenemos un límite y en el tema de las manifestaciones hay una línea muy delgada dentro de la manifestación, de la protesta que tiene derecho y en otros momentos en los desmanes y en la agresión que puedan tener hacia personas, hacia individuos y hacia la propiedad privada, que esto obviamente no es lo que se busca porque hay ciertos sectores de la población que, si bien es cierto, ven o se suman a los pedidos como tal de sus 10 puntualizaciones que se hacen, pero que obviamente no están a favor de estos hechos de violencia, Giovanni. Por supuesto, la acción del pueblo ecuatoriano es una acción en primer lugar legítima. Cuando los gobernantes no dan respuesta, hacen oídos sordos, tienen políticas que empobrecen a la población, en democracia los sectores sociales tienen el derecho constitucional a la protesta, a levantar la voz, a presentar alternativas y por supuesto a enfrentar la injusticia. El poder debería responder en política, precisamente dando respuesta a los temas sociales. Lamentablemente hay un conflicto porque la actitud del gobierno ha sido de criminalizar la protesta, de utilizar una represión a toda escala, de descalificar como terroristas y saboteadores a todos los manifestantes. Por supuesto que hechos de violencia exacerban los ánimos, son hechos por ahora aislados, ojalá no escalen, pero tenemos que ser absolutamente claros. El gobierno pretende criminalizar la protesta. El día de ayer, en una detención arbitraria e ilegal, el presidente de la CONAIE efectivamente estuvo prisionero entre Cotopaxi y Quito y finalmente fue llevado ante las autoridades. Se ha decretado su libertad, pero algo que es efectivamente peligroso es que un juez de la República nos plantee obviamente la criminalización de quienes levantan la voz. Hay que decirlo con absoluta claridad, no podrán detener la protesta ni con represión ni con juicios. Tendrían que meterle preso a buena parte de los ciudadanos que vamos a seguir levantando nuestra voz, a los maestros, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, porque mientras no haya solución, las razones de protestar estarán vigentes. Giovanni, los ecuatorianos tenemos recientemente el recuerdo del pasado 19 de octubre del octubre del 2019. Y obviamente eso no queremos que se repita. Si bien es cierto, nos sumamos a los pedidos, pero la violencia que se dio en esa ocasión
cómo, y es difícil desde los liderazgos, desde quienes están llevando esta representación, cómo no tener el mismo resultado y que en un momento determinado sea el propio pueblo contra pueblo quienes cambiemos del discurso, de las propuestas a estas confrontaciones. Bueno, la responsabilidad de que el conflicto escale está en primer lugar en el gobierno nacional. Ellos son el presidente Lazo es quien toma las decisiones, quien debería dar respuestas a los clamores sociales y populares. Es el que le recortó presupuesto a la salud y por eso no hay medicinas en los hospitales, se despiden médicos y enfermeras. Es él el que le recortó el presupuesto de educación en 900 millones este año y por eso nuestros hijos no pueden ir a las universidades. Es el presidente de la República quien tiene mayoría en la Junta Monetaria para establecer tasas de interés a la baja en la banca privada y no favorecer solamente a sus colegas. Obviamente, si estas son las causas de la movilización y no hay respuesta y el conflicto escala, es responsabilidad del gobierno nacional. Aspiramos con toda sinceridad de que haya una actitud, digamos, de escuchar por parte del presidente, de los poderes del Estado, y obviamente no queremos que se repita elementos de octubre, cuando además de los enfrentamientos que existió, hubieron cerca de 11 compañeros indígenas que fallecieron fruto del abuso de la fuerza policial, más de 50 manifestantes que perdieron una parte de su vista y más de 1.200 detenciones ilegales. Los conflictos sociales no se resuelven, repito, con represión, sino con atención de medidas públicas por parte del gobierno. Ahora, el gobierno nacional, como usted bien señala, tiene la posibilidad y tiene el poder de sentarse a platicar, a negociar, a buscar salidas. Pero hay voces y voces que ahora, entre la cantidad de organizaciones que se van sumando, también se van sumando propuestas. Y si bien es cierto, lo que hemos visto, esos 10 puntos en los que se plantea al gobierno nacional, también hay voces como la de Efraín Shulka, que dice, vamos a sacar a Lazo, no queremos ningún diálogo. Nuestro objetivo es afuera Lazo. Entre todas estas voces, ¿cuál es la negociación a la que hay que sentarse? Y esas son las preocupaciones también que generan a los ciudadanos. Bueno, por ahora la propuesta de la movilización nacional está absolutamente clara en esos 10 puntos que tienen que ver, reitero, con el costo de la vida, con la elevación de los combustibles, con temas de salud, de educación, con atención al sector agrícola. Por eso se movilizan los bananeros, los arroceros en la costa ecuatoriana, los campesinos en la sierra. Por eso es que los jóvenes salen a las calles. Obviamente el gobierno tiene la obligación de atender. Se trata de cambiar la política pública. Tenemos un gobierno que no sabe administrar el extraordinarios ingresos que tiene a nivel petrolero. $122 está el barril de petróleo, el doble de lo que se presupuestó. Eso significa más o menos 3.000 millones de dólares extraordinarios, adicionales en la caja fiscal. Nosotros nos preguntamos, ¿a dónde va esa plata? ¿Está invertido en salud? No lo está. En educación, menos. En reactivación productiva, tampoco. Entonces, hay medidas que el gobierno debería tomar. Si el gobierno no cambia de política, por supuesto que en democracia se puede cambiar el gobierno. Hay medidas como la revocatoria del mandato, la muerte cruzada, la renuncia del presidente si no se siente en capacidad. En todo caso, hoy por hoy, la propuesta del movimiento social ecuatoriano es que haya respuestas sobre la vida. Y en esa cuestión, obviamente, vamos a seguir en la lucha. Giovanni, con la experiencia que tiene el Ecuador en el tema de paralizaciones, movilizaciones y sacadas de presidentes también, generalmente ha habido un modus operandi. Es decir, las organizaciones indígenas arrancan desde la Sierra Centro y desde la Amazonía, se van sumando organizaciones sociales, entre ellas de maestros, estudiantes, se van sumando organizaciones de transportistas, pero también un papel fundamental ha jugado la propia población quiteña. ¿Usted en qué medida, hemos visto los indígenas, estamos viendo actualmente maestros, estamos viendo estudiantes, estamos viendo sumada de transportistas, pero la organización civil quiteña, ¿cómo está reaccionando? Bueno, el pueblo de Quito es un pueblo, digamos, rebelde. Precisamente en octubre quien sostuvo la parte final del levantamiento indígena popular fueron los barrios populares. Quito no fue invadida. Los sectores populares del norte y del sur, me refiero a la Ferroviaria, a la Argelia, a la Ecuatoriana, al Comité del Pueblo, Pizulí, las Roldós, las parroquias rurales se movilizaron.
Y el día de ayer, precisamente en la noche, ya ha habido expresiones de organización de los barrios. La Argelia de manera particular, hay varios sectores de la Simón Bolívar que están siendo, digamos, objeto de la movilización social. Pero en todo caso, el día jueves 16 comienza a haber ya movilizaciones en el centro de la ciudad convocadas por la Federación de Barrios de Quito, por el Frente Popular, y vamos a estar a la espera. Esta va a ser una lucha sostenida, progresiva, y que dependerá, que termine en función de la respuesta que dé el gobierno. Si el gobierno se obsesiona efectivamente en seguir las recetas del Fondo Monetario y no da respuesta al pueblo, pues bien, el pueblo tendrá que seguir incrementando su movilización hasta hacerse escuchar, y esta vez no va a ser la excepción. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno a través de algunos ministerios? ¿Se ha logrado algún tipo de diálogo? Bueno, la actitud del gobierno, más allá de las declaraciones del Ecuador del encuentro, ha sido precisamente perseguir a los dirigentes sociales. Hay más de una decena de jóvenes y muchachos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, algunos medios comunitarios que ayer fueron detenidos. Esta actitud ilegal, arbitraria de detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, nos habla precisamente de la falta de voluntad política del gobierno para encontrar soluciones. El tema del diálogo siempre es necesario, pero cuando hay voluntad política. No nos olvidemos que durante un año que lleva el presidente de la República, ha habido 2 o 3 reuniones donde el gobierno no ha escuchado los planteamientos, porque reitero, está obsesionado con la política del Fondo Monetario Internacional. Entonces es realmente hablarle a la pared. Vamos a ver si ahora, en función de que distintos sectores se siguen sumando, si el gobierno entiende que no debe gobernar solo para sus colegas de la banca, sino para todo el pueblo ecuatoriano. Giovanni, para entrar a una mesa de negociación se necesita voluntad política de todos los lados. ¿Existe la posibilidad, hay un planteamiento de 10 cosas puntuales, deberían ser acogidas en la totalidad, o se va con esa posibilidad de sentémonos a negociar en qué sí, en qué no, dependiendo de las condiciones del país? El tema es que el gobierno ha mostrado su tosudez, porque esos planteamientos no son nuevos, se establecieron en las movilizaciones de septiembre del año pasado, se reiteraron en noviembre, se volvieron a poner en el tablete en el mes de marzo y obviamente no ha habido respuesta. El gobierno es el que debe dar muestras de buena voluntad y no responder los 10 quizás, pero al menos 1 o 2 respecto al costo de la vida, respecto a asignar los fondos en salud para que haya medicinas en los hospitales. Es decir, quien debe dar el paso precisamente en mostrar de que no, que está dispuesto a buscar soluciones, es quien tiene el poder de tomar las decisiones, y ese es el presidente Guillermo Lasso. Pero si ahora el presidente dice que aquí hay un plan de desestabilización, de que quienes protestan son terroristas y que obviamente va a aplicar la ley supuestamente, obviamente tiene el mensaje equivocado. Hay que tomar en cuenta que el presidente de la República no goza de la popularidad en la población, no tiene credibilidad según las últimas encuestas y debería pensarlo bien antes de desafiar al pueblo ecuatoriano, que lo que quiere es comer, lo que quiere es oportunidades, quiere salud, quiere educación y quiere respuestas de sus gobernantes. ¿Esto irá en incremento entonces, Giovanni, desde su punto de vista? Efectivamente, esto recién empieza. Hay fechas ya convocadas el 16 en las ciudades y el 22 de junio el Frente Unitario de los Trabajadores ha convocado una jornada nacional en todas las ciudades del Ecuador. Vamos a ubicar, es obvio que es necesario que todos los sectores que luchan se articulen, se unifiquen. La Federación Médica y los salubristas del país han decidido plegarse, el transporte pesado también, y obviamente son millones los descontentos que reclaman de parte del gobierno soluciones. Queremos, Giovanni, agradecerle esta mañana, estaremos pendientes y esperamos seguir teniendo este contacto para conocer el punto de vista también desde varios sectores, porque aquí necesitamos confluir, necesitamos conocer cómo son las posturas, cómo son los pensamientos, cuáles son las propuestas y cuáles son las miradas desde el interior. Giovanni Atariguana nos acompañó, director nacional de Unidad Popular. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 horas con 4 desde Santo Domingo, que es uno de los territorios en los que las paralizaciones, las movilizaciones tienen poca repercusión, a no ser de acciones aisladas por ciertas agrupaciones
no se siente al interior de la ciudad el tema de paros, el tema de movilizaciones al interior al menos de la ciudad. Sí se sentirá en un momento determinado de mantenerse el cierre de vías, por ejemplo, de la falta de llegados de productos, especialmente de la Sierra del Ecuador, entendiendo que Santo Domingo, al ser ese corazón estratégico entre la costa y la sierra, tiene uno de los mercados mayoristas más grandes, tiene dos muy juntitos, uno municipal y uno privado, pero en contexto, el comercio, que es fundamental para este territorio, podría llegar a sentirse en los próximos días de mantenerse esta medida. De hecho, los indígenas, los agricultores de la Sierra Centro, están dentro de estas movilizaciones, cómo se abastecen a mercados como el nuestro, que desde ayer daban cuenta del cierre de sus actividades y plegarse, sumarse a las manifestaciones nacionales, en todo caso desde este medio de comunicación, con esta toma de temperatura desde la ciudad de Quito, con los actores y quienes están al frente de estas movilizaciones.